Ibrahim, bueno, muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista. No, gracias a vos, Leo. Muchas gracias por todo. Bueno, vas a integrar la lista, vas a encabezar, mejor dicho, la lista de concejales del oficialismo, de la actual gestión que lidera el intendente José Castro. Actualmente sos concejal y la pregunta que se cae de maduro es obviamente ¿por qué aceptaste integrar esta lista y extender, digamos, la banca en el Consejo Deliberante? Bueno, mirá, para responderte tendría que ir un poquito hacia atrás, si me permitís. Aproximadamente mediados del 2018, principio del 19, cuando me convocan para participar justamente en el espacio, junto a Jos y todo su equipo. Y la verdad que ese fue el puntapié para empezar a recorrer este camino, porque noté una propuesta distinta a la política que se venía trabajando hasta ese momento. Si bien yo no tenía experiencia política, creía en esa propuesta que me estaban planteando, y la gente que conformaba ese equipo fue el resumen de lo que me motivó a participar. Y en ese camino, luego asumimos en el 2019 como concejal, como presidente del bloque. Automáticamente no me dieron tiempo a elegir, así que asumí esa responsabilidad, con lo que implica ser presidente, porque sos la voz andante de ese espacio en primer lugar. Y vi que la gestión de gobierno que se había propuesto en su momento en campaña era la que se iba transitando, si bien la pandemia después no fue cambiando un poquito el rumbo, porque obviamente las necesidades fueron cambiando y había que ir por las urgencias y las prioridades, pero no desatendiendo el planteo y la política de gobierno que se había iniciado en el 19. Y bueno, así fue transitando el camino y fuimos afianzando esas políticas de gobierno que teníamos previstas, propuestas, y siempre fue una política, si bien había propuestas a corto plazo, fueron a largo plazo para que perduraran en el tiempo. Y es más, hoy estamos viendo los resultados de esa política en cuanto, por ejemplo, el hábitat, el acceso a la tierra, con la entrega el otro día de más de 80 lotes, y ya se habían entregado otros tantos. Esa política que creo que viene a cubrir una necesidad que realmente la gente estaba desesperada, si se quiere, por acceder a la tierra, con lo que implica, ¿no? La tranquilidad de tener tu terreno. En cuanto a la educación, políticas que hoy la estamos viendo en cuanto al Monte Educa, que se acaba de firmar un proyecto muy importante de lo que es el campo educativo, que hoy quizá no nos damos cuenta, pero de aquí a unos años vamos a tener en Monte un centro de estudios importantísimo. Vamos a ser seguramente un referente zonal en prevención, en servicios. La calidad del servicio siempre el intendente lo manifestó, que era primordial, una buena calidad de servicio, caminos rurales. Y bueno, así las cosas fueron transcurriendo los 4 años, 3 años y medio. La verdad que fuimos cumpliendo, por lo menos en principio, la propuesta que teníamos de gobierno, y fuimos participando todos de esa propuesta. No es que hubo dos voces nomás y que dirigían todo, sino que éramos un equipo que veníamos trabajando desde el inicio. Y realmente hoy por hoy, a 3 años y medio de haber iniciado ese camino, y viendo hoy los logros a los cuales nos habíamos propuesto llegar, y todavía falta mucho, me dio el incentivo de seguir acompañando. Por eso te vuelvo a decir que la decisión que hoy tomé se inicia mucho antes de esta nueva campaña. Se inició con ese camino y esa confianza que me fue dando el equipo, y realmente agradezco al intendente y a todo el equipo que también depositó confianza en mí, siendo que no tenía, si se quiere, experiencia política, un simple vecino del pueblo con ganas de ayudar y progresar y participar, ¿no? Porque nos quedamos en casa renegando de la política, pero nos cuesta participar. Y bueno, como dijo Gabriela Patiño, ella también dijo hay que involucrarse para poder cambiar las cosas. Yo creo que es el camino. Así que la decisión fue, si se quiere, sencilla de alguna manera, porque todo el camino recorrido me impulsó a seguir continuando y a querer
seguir en ese camino, que creo que es el camino que necesitamos para poder seguir progresando. Recién hiciste mención a dos cuestiones, por nombrar algunas nomás: déficit habitacional, uno piensa rápidamente FOMUY, y hablaste del campus educativo, dos cuestiones muy importantes que pasaron por el Consejo Deliberante. ¿Qué balance haces de estos casi 4 años de tu gestión como concejal, ¿no? Y de presidirlo también al Consejo? Exactamente, sí. Bueno, obviamente que estamos en constante aprendizaje. No creo que haya un concejal que diga la sabe toda, aunque tenga 3 o 4 periodos de ejercicio, ¿no? Es algo que vas aprendiendo constantemente. Al principio, lamentablemente, vuelvo a repetir, nos tocaron ese tiempo de pandemia, que el ejercicio se limitaba a cuestiones básicas que habíamos que determinar, por ejemplo, quiénes salían a la calle y quiénes no, quiénes trabajaban y quiénes no, cuestiones que hace unos años no lo hubiéramos tenido ni siquiera en mente, pero siempre tratando de perseguir y seguir trabajando con los proyectos que teníamos en mente y en carpeta. Creo que en los 2 primeros años en los cuales estuve como en la banca, por si se quiere decir, como concejal, obviamente es todo nuevo para mí, pero tratando de aprender de los que más saben. En el caso mío, me apoyé mucho en Horacio Bamba, que era nuestro presidente del consejo. Me marcó un poco las pautas a las cuales era necesario adherirse para no desviarse y tratar de siempre trabajar en proyectos que sean viables y los cuales no generan, o generan la imposibilidad de la oposición de decir que no a un proyecto que realmente no podés evitar, porque es beneficio para todos, ¿no? En definitiva, todos los proyectos son beneficios para la gente de Monte. Lo que pasa que tenés distintas miradas políticas que, bueno, a veces por algún egoísmo político, si se quiere, o egocentrismo, no acompañan y no se dan cuenta que muchas veces no es en detrimento de un gobierno, sino es de la gente. Recuerdo que fue uno de tus pedidos también como presidente, el tema de avanzar en el diálogo, en el trabajo mancomunable en el Consejo. ¿Crees que eso se logró, que fue así? De entrada, si me permitiste, hago un mínimo resumen de cuando yo asumo como presidente. La idea, y lo había hablado ya con Horacio Bamba, que era el presidente saliente y no renovaba su banca, era de cambiar el tema del trabajo en el Consejo y trabajar más en comisiones, cosa que nosotros teníamos una sola comisión, 14 concejales, para tratar todos los temas. Hablábamos de todos los temas. Y realmente fue una idea de Horacio, que yo la tomo y me pareció práctica, porque teníamos la posibilidad de que cada comisión se interiorice de un tema en particular. Distintas comisiones, ya sea de turismo, educación, transporte, legal y técnica. Entonces podíamos avanzar en proyectos un poquito más estudiados y más, si se quiere, más refinados, ¿no? Hubo una fuerte oposición, creo que hacía muchos años no se trabajaba así, no sé si alguna vez se trabajó, entiendo que sí, no te lo puedo aseverar. Y calculo que la oposición habrá sido por el hecho de algo nuevo, que no se sabía cómo se iba a manejar. Muchos concejales manifestaban la posibilidad de que lo mejor es que todos hablemos de todos los temas, y otros, por ser poca cantidad, y yo no puedo estar en todas las comisiones, era lógico el planteo, pero bueno, tampoco podemos adaptarnos a todos. Tendrán sus secretarios que podrán tomar nota y después transmitirle, que así fue. Así que bueno, sí, lamentablemente, digo lamentable porque fue una oposición que yo creí que no tenía una oposición al tipo de trabajo de las comisiones, que no tenía sentido que la pongamos en debate, porque era para beneficio de los proyectos y en definitiva para cómo iban a resolverse esos proyectos y qué efecto iban a tener en el tratamiento final. Y bueno, se logró, después de una ardua ducha, logramos un consenso y logramos trabajar en comisión, y yo creo que ahí hicimos un inicio de ese tratamiento, de ese diálogo que yo proponía, de consenso, de poder sumar, porque en comisiones, al ser 5 o 6 concejales, es mucho más escueto la cantidad, y por ahí podemos otro consenso que en 14, ¿no? Sí, y se permite también analizar más en profundidad el proyecto. Sí, nosotros, esto es una infidencia, pero en el otro tipo de tratamientos, antes de que yo trabaje en comisiones, trabajábamos en tiempo una tercera parte de lo que estábamos trabajando ahora en comisiones. Y yo creo que se logró muy buenos proyectos, fuera del debate político, lo obvio, de que tenés en un consejo que es el lugar político por excelencia, en donde cada
espacio quiere imponer su idea o que prevalezca su proyecto, pero creo que lo fuimos logrando y hoy por hoy estamos trabajando en ese camino. Dios sabrá si se continúa o no por ese camino. Este año se renuevan nuevamente las autoridades y las nuevas autoridades proponen el mismo tipo de trabajo. Si yo llegamos a estar nuevamente, la propuesta va a ser esa, de seguir trabajando en comisión y justamente darle una vuelta de rosca para que se pueda trabajar mucho mejor. Creo que ese es el camino de poder avanzar en esos proyectos. Y ahí encontramos mucho consenso. Es más, la gran mayoría, si te digo el 90% de los proyectos, el 95% de proyectos trabajados, los hemos logrado con consenso. Cuesta. ¿Por qué en comisión se logra consenso y después el día de la sesión aparecen las diferencias o surgen las diferencias? Porque están las cámaras prendidas. En muchos casos he notado eso en concejales que por ahí tenemos un cierto diálogo en las comisiones, hasta menos, si se quiere, lo más cordial, y muchas veces después en la sesión, si bien acompañan, pero ponen de una manera distinta y reticente o con un discurso político muchas veces vacío de contenido simplemente por un discurso político. ¿Se trabaja en lo que tiene que ver en la confección de los proyectos de ordenanza, de resolución? Porque a veces yo soy muy fanático del HCD transparente, ingreso todo el tiempo. Sí. Y uno a veces ve proyectos que están hasta faltas de ortografía. ¿Cómo se trabaja en elevar la vara en ese sentido? ¿Internamente o eso es una cuestión de cada legislador y cada bloque? Cada bloque y cada legislador, obviamente, que es el autor de ese proyecto y obviamente que le pone su impronta. Y sí, la lectura del proyecto es una foto de lo que el legislador quiere, en este caso el concejal, y el espacio pretende. Hoy en día, por lo que he notado, se trabaja mucho a lo que otra localidad presenta. Sí. Se toma como, no es un copy-pegue, pero se toma como ejemplo. Algunos son copy-pegue. Algunos Sí. puede ser. Pero bueno, nada, se toma como ejemplo. Muchas veces creo que abusan de ese tipo de propuestas, porque yo creo que no todas las localidades tienen las mismas necesidades, no todas las localidades tienen las mismas posibilidades de crecimiento o de manejarse las políticas, o no todas las localidades tienen una política local acorde a lo que se plantea. No digo que estén mal los proyectos, simplemente digo que creo que cada proyecto tiene su lugar y su momento, y a veces está fuera de lugar y de momento algunos proyectos. ¿Sentís o a veces percibís en la sesión que el consejo deliberante sería más un consejo ejecutivo que deliberante, que a veces se tratan o debaten cuestiones más inherentes al ejecutivo, que cuesta a veces diferenciar, digamos, las facultades de cada poder? ¿Me explico? No sé si soy claro con el... A ver, al Consejo se elevan proyectos que surgen del Ejecutivo, obviamente, distintos proyectos que hacen a que... sí, pero me refiero al debate que exponen algunos concejales, que a veces se ejecutiviza mucho el Consejo Deliberante, ¿no? Y a veces se pierde mucho tiempo en un debate que uno sabe que no va a llegar a ningún punto porque no es ni un proyecto de ordenanza ni un proyecto de resolución, es una cuestión que la va a resolver el Ejecutivo y que el Legislativo no tiene injerencia. Sí, el debate, ese es el típico debate político que no tiene muchas veces, y más si has visto algunas sesiones, he tenido que llamarlos al orden para que vayan al punto en cuestión, porque realmente al final del debate no se sabe cuál era el proyecto que se había iniciado o que se estaba debatiendo. Sinceramente, a veces es como que da una cierta vergüenza ajena escuchar cómo se desvía con tal de castigar alguna cuestión política, meramente política, que no hace al punto, que no es, si bien pueden hacerlo, porque puede llegar a pedir la palabra en una moción para debatir o presentar alguna cuestión en particular, pero no en el proyecto en sí, porque realmente a veces se va tanto de tema que no se
no se sabe de qué se estaba hablando al principio. Y sí, un proyecto de resolución, como mucha gente por ahí no lo sabe, pero en realidad es un pedido, hace, sí, claro, que hace un bloque al Consejo para que se eleve al Ejecutivo que lo resuelva. Es un pedido para resolver un problema. Muchas veces hacen de eso una bandera política que termina pareciendo que es una orden y que si el Ejecutivo no la cumple, ellos la piden y estarían incumpliendo cuando no está en la obligación. Sí, obviamente está tomando conocimiento de esa inquietud y está bueno que así sea, porque para eso estamos los concejales, justamente somos intermediarios entre el vecino y el Ejecutivo, y bueno, es una manera de hacerse escuchar, pero de una resolución a veces hacer un discurso político, desde mi punto de vista no lo veo algo muy lógico. ¿Sentís que la sociedad, el pueblo de Monte, le da al Consejo la importancia que se merece o está un poco descreído de que realmente en el Consejo tienen herramientas para poder hacerle el día a día mejor al vecino? Sí, no, a ver, son dos palabras en una, son dos preguntas en una, sí. Porque en principio el descrimiento del Consejo o la imagen que se tiene del Consejo, si vos me decís está como menospreciada, sí, porque es lo que en general te manifiestan. Depende de nosotros los concejales subir esa vara, porque en definitiva somos nosotros los que tenemos la posibilidad. De hecho, perdón, pero a veces uno escucha a los candidatos al Consejo Deliberante como si fueran más candidatos al Ejecutivo, porque se plantean muchas cuestiones o escuchar concejales hablar de generar trabajo y demás, es medio confuso, ¿no? Sobre todo para el vecino que lo está escuchando, claro. Porque desde el Ejecutivo podés generar una baja de tasa, algún proyecto de esa índole, sí. o habilitaciones express, como obviamente, están impulsando en este momento. Sí, eso genera. Pero generar fuentes de empleo desde el Ejecutivo, desde el Consejo Deliberante es medio complejo. Y dependiendo del tipo de proyecto que vos puedas acompañar para que se trate y que después el Ejecutivo lo determine si es viable o no. A ver, es fundamental diferenciar la función de uno y otro, eso es fundamental. El Poder Ejecutivo está para administrar los fondos y generar las políticas de gobierno que tengan un rumbo determinado en cuanto a una propuesta que se haya realizado en su gestión de campaña. El Legislativo somos un órgano de contralor, si se quiere, también del Ejecutivo, sí. Porque en definitiva estamos para eso también, somos revisores de la cuenta, aprobamos o no el presupuesto, y después será en base a cada proyecto que presentemos o presente cada bloque, la viabilidad de ponerlo en práctica por el Ejecutivo. Muchas veces hemos visto que presento un proyecto y me lo vetan, pero a ver, tiene la potestad el Ejecutivo de vetar un proyecto, porque si no el que administra o ejecuta sería el Legislativo y no precisaríamos un Ejecutivo. Si todas las políticas las va a generar el Legislativo, pierde su esencia el Ejecutivo, si se quiere decir. Así que bueno, es lógico que eso pase y tiene la facultad porque así lo establece la LOM, la Ley Orgánica de Municipalidades. Así que el trabajo del Legislativo muchas veces se desvirtúa desde el mensaje político. Creo que se desvirtúa desde ahí. Después hay proyectos muy potables, muy buenos proyectos viables, que dependen, ya digo, de las políticas que vaya a realizar el Ejecutivo, que es el que en definitiva administra y ejecuta las políticas de un pueblo, que lo lleve o no adelante. Ibrahim, bueno, tenemos unos sobres sobre la mesa, valga la redundancia, sobre. Te invito a que agarres uno y leas en voz alta el contenido, responda si es pregunta, complete la frase si hay que hacerlo. Bueno. Las tres palabras que mejor me describen son: soy paciente. Paciente. Y para recibir un consejo hay que ser paciente a veces, ¿no? Muy paciente. Soy de buscar consenso. Consenso, no sé si... Paciente, bueno, bien. Consensuar sería la... ¿no? Y me gusta trabajar en equipo, es decir, no sé, podría ser una palabra... Ya la palabra trabajo es importante. Trabajo. Si querés la dejamos ahí. Trabajo. Bien, bueno, perfecto. Respondido. ¿Qué análisis haces de estos, brevemente, ¿no? De estos 3 años y medio de gestión del gobierno de Castro? Iniciamos la gestión, digo porque yo también soy parte, obviamente, si bien estoy en el Legislativo, con promesas, pero con promesas de trabajo
y creo que a lo largo de estos 3 años y medio se han ido cumpliendo esas promesas de trabajo, pues se han hecho realidad. No se le ha mentido a la gente, simplemente se le ha dicho que íbamos a trabajar y así se ha cumplido. Hemos puesto ejes pilares dentro de esta gestión, que han sido la educación, la calidad en los servicios, el acceso a la tierra, entre tantas, ¿no? Han sido otras más, pero creo que se ha prevalecido en esos ejes y creo que hemos cumplido con demasía y creo que es el camino que tenemos que seguir. Y te vuelvo a repetir, por eso estoy confiado, estoy tranquilo en que estoy en el lugar que corresponde, pero no por el lugar que soy hoy concejal o presidente, sino que en el espacio político que corresponde, porque es el camino que elegí estar y es el camino que necesitamos para poder avanzar y que Monte esté mejor cada día. Una elección importante porque el bloque del oficialismo se juega 3 bancas de las 5 que tiene actualmente, ¿no? Uh-huh. Y si atamos con todo lo que mencionaste anteriormente, de que obviamente el legislativo le tiene que dar herramientas al ejecutivo para que obviamente pueda ejecutar programas, etcétera, etcétera. Bueno, una elección importante. Sí, no, sin lugar a dudas. Habrá que redoblar el esfuerzo. Sin lugar a dudas, las 3 bancas son fundamentales, obviamente, poder mantenerlas y si podemos sumar más bancas, bienvenido sea. Y si no, bueno, habrá que redoblar el esfuerzo en el Consejo para poder buscar el consenso, el diálogo, mantenerlo y tratar de que cambiemos un poquito esa política vieja que venimos trayendo muchos políticos. Creo que no hay muchos ahora, pero en definitiva se venía trabajando de que nadie es el salvador si va solo. Necesitamos consenso y sumar voluntades para que poder salir adelante. No hay ninguna duda de eso. Ibrahim, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos.